Hola a todos nuevamente, ¿qué tal? Bueno, pues continuando con el segundo tema de la primera unidad que tiene por nombre Principios de la Sustentabilidad. Bueno, pues vamos a analizar en esta ocasión que los principios de la sustentabilidad son cuatro. El primero es precautorio. Segundo, interdependencia. Tercero, eficiencia y mesura. Y número 4, principios de equilibrio. Ok, los principios de la sustentabilidad se refieren a aquellas cuestiones que va a tratar el desarrollo sustentable o, bien dicho, la sustentabilidad en la manera en la que cual se rige o tiene la manera de tratar de buscar el equilibrio entre la ecología, la economía y la parte social. Y bueno, vamos a comenzar a analizar cada una de estas. Principio precautorio. La lectura nos dice, si reconocemos que la naturaleza es más sabia que los seres humanos, deberíamos actuar con precaución y cautela cuando no disponemos de los suficientes conocimientos sobre los efectos que pueden ocasionar en el ambiente ciertas tecnologías y compuestos químicos que podrían poner en riesgo a los seres humanos o a otras especies. Muy bien, este principio nos habla de que en nuestro andar diario como seres humanos debemos de andar con precaución, por eso es que se llama principio precautorio. Y como tal, todos los seres humanos, desde el más pequeñito hasta la persona más estudiada o la persona más grande, pues debe de reconocer que la naturaleza tiene cierta sabiduría y que como tal debemos de manejarla con precaución, ya que no sabemos o no tenemos el suficiente conocimiento, aún como tal lo desconocemos, que todas nuestras actividades o todos nuestros efectos como seres humanos en cadenita pueden crear un daño al medio ambiente. Y como tal, los efectos pueden ser de manera catastrófica. Por lo mismo, las consecuencias en el ambiente de ciertas tecnologías, de ciertos compuestos químicos, de ciertos elementos que como tal estamos descubriendo o estamos empezando a manejar, podrían poner en riesgo a la vida del ser humano o inclusive en la vida de, puedo decir que de las especies, tanto en la flora como en la fauna. Un ejemplo de esta parte se me ocurre como lo que es o como lo que fue, mejor dicho, el desastre nuclear de Chernobyl en el año del 87, abril del 87, en donde así que los que manejaban o los que estaban haciendo pruebas con el reactor nuclear no supieron, o a lo mejor por desconocimiento o error, no supieron como tal manejar debidamente la prueba que estaban realizando en el reactor para verificar en hasta qué momento podía alcanzar niveles muy altos de temperatura el reactor. Al desconocer, o así que al hacer esas pruebas y desconocer qué era exactamente lo que estaban desarrollando o haciendo, pues lamentablemente ocasionó este desastre, que es el considerado como uno de los efectos más catastróficos que ha ocurrido como accidentes nucleares. Entonces, lamentablemente, como consecuencia de pues sí, de estos experimentos nucleares que se desarrollaron en Ucrania, en Chernobyl como tal, bueno, pues, ¿qué pasó? Hubo una contaminación nuclear tremenda a muchos kilómetros a la redonda, las cuales se vieron traducidas a que los habitantes de la ciudad cercana y de otras ciudades un poco más lejanas tuvieron que desalojar el territorio, la vida silvestre, como lo que son las plantas y los animalitos,
se vieron contaminados, recibieron altas dosis de radiación, tanto las plantas, los animales y los seres humanos, y se vieron en un riesgo tan tremendo que como tal tuvieron que sofocar o tratar de minimizar o tratar de controlar los efectos de esa radiación tan fuerte. Y bueno, pues como tal, aún en día es un lugar donde no es recomendable habitar, o bueno, no se puede habitar y no es recomendable visitar, ya que como tal siguen los efectos radiactivos tan fuertes que pueden ocasionar daños en la salud y daños a cualquier ser de vida que se quiera acercar a ese lugar. Bueno, ese por el principio número 1, que es el principio precautorio. El principio número 2 de interdependencia se refiere a la premisa de que todo está conectado a todo, es decir, que ni la naturaleza ni la sociedad hay fenómenos que operan de forma aislada o de manera totalmente independiente. El ser humano no es más que un hilo en el tejido de la vida o en el tejido del ecosistema en el que vivimos, y el daño a una parte de este tejido puede afectar a la totalidad del mismo. Dependemos de los sistemas sustentadores de vida, y todas las formas de vida tienen valor ya que prestan servicios ambientales incluyendo las bacterias, ¿sale? Es decir, aquí este principio tiene un enfoque sistémico. No sé si en algún momento ustedes han visto la película de El efecto mariposa, en donde el menor movimiento, consecuencia, cambio que se pueda realizar uno como persona en algo va a impactar tanto de gran manera como de menor manera hacia los diferentes elementos que están en el entorno. A eso se refiere este principio de interdependencia, en donde todo está conectado con todo, y como tal, como elemento que eres parte de ese sistema, si afectas a algo, todo lo demás se va a ver afectado de alguna forma, ya sea de gran manera o de menor manera. El siguiente principio es de eficiencia y mesura, y nos dice que como tal deriva de la premisa de que en la naturaleza no hay nada gratuito. Aparentemente sí, la naturaleza nos provee de forma gratuita como lo que es el oxígeno, el agua, todos los recursos naturales que se encuentran en el medio ambiente significan millones de años de evolución. Su destrucción implica grandes pérdidas, a veces de manera irreversible. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces todos estos elementos llevaron muchísimos años el que pudieran evolucionar y pudieran estar en nuestras manos. Si nosotros no los acabamos de manera rápida, pues muy seguramente estos recursos no van a estar con nosotros en muy poco tiempo. Si cortamos los bosques a un ritmo más rápido del que su capacidad regenerativa natural puede proveernos de más, pues obviamente perderemos este tipo de recurso. Entonces, el principio de eficiencia y mesura es crearnos conciencia, o tiene como propósito crear en cada uno de nosotros conciencia en que los recursos naturales no siempre se regeneran al mismo tiempo o con la misma velocidad que nosotros como seres humanos los consumimos, y debemos de tener cierta mesura o cierto cuidado en ellos para que tanto nosotros mismos los podamos ocupar como nuestros hijos y las generaciones futuras puedan gozar de ellos. Muy bien. Y el último principio es el principio de equilibrio, y nos dice que la naturaleza se encuentra en permanente cambio y recomponiendo equilibrios dinámicos, pero cuando un elemento se pierde o disminuye mucho, puede ocurrir una ruptura que impida recomponer el equilibrio del ecosistema y, en consecuencia, producir un colapso.
Por eso, este principio significa que el uso humano de un determinado recurso no debería de rebasar un umbral crítico y el impacto humano no sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas, ¿sale? Es decir, como los principios anteriores, el ser humano debe de estar muy consciente en que debe de ser administrado, debe de encontrar un equilibrio entre lo que usa y entre lo que de alguna forma está consumiendo de la naturaleza. Si nosotros como seres humanos, como personas, en nuestras actividades diarias, ya sean económicas o sociales, ocupamos ciertos recursos de la naturaleza y los ocupamos muy rápido o los estamos desperdiciando, vamos a ocasionar un desequilibrio en cierto ecosistema, ¿sale? Y como tal, ese desequilibrio puede producir algunos colapsos. ¿Colapsos como de qué tipo? No sé si lo han visto, que lamentablemente ya en la actualidad ya no gozamos de algunas especies. ¿Por qué? Porque se extinguieron. Ya no gozamos de ciertas plantas. ¿Por qué? Bueno, porque también el uso desmedido de este tipo de especies, tanto de animales como plantas, pues ya no existen. Solamente existen en documentales, existen en fotografías, existen en registros históricos, porque lamentablemente el uso desmedido de este tipo de recursos pues generaron un cierto colapso en donde pues como seres humanos nos acabamos ya esos recursos, y la naturaleza debe de ser lo debidamente sabia para, bueno, pues todo lo que nos estamos acabando, de alguna forma recomponerlo ella sola. Lamentablemente así es. Nosotros somos muy depredadores de los recursos naturales y la naturaleza es muy sabia para poder encontrar su propio equilibrio, pero no porque la naturaleza tenga esa capacidad de volver a encontrar su propio equilibrio, significa que nosotros vamos a estar ocasionando constantemente colapsos en la misma, ¿sale? Y bueno, finalmente, eso es todo de parte de lo que es el tema número 2, que son los principios del desarrollo sustentable. Tenemos como tal 4 principios que como tal, bueno, pues nos ayudan o nos dan un referente a lo que como tal la sustentabilidad se enfoca bajo sus principios éticos o bajo los enfoques que debe de ayudarse a que como tal la sustentabilidad busque la manera en que nosotros podamos aprovechar los recursos sin que nos lo acabemos y nuestras generaciones futuras puedan llegar a utilizarlos. Si repasamos, son 4. Principio precautorio, que es de tener precaución con los recursos. El número 2, interdependencia, que es decir, un enfoque sistémico en donde todos los elementos de un ambiente están interconectados. Eficiencia y mesura, que debemos de ocupar correctamente los recursos y ser mesurados en ocupar lo necesario para que no nos los acabemos rápidamente. Y el principio de equilibrio, que como tal debemos de encontrar un equilibrio entre lo que consumimos y entre lo que de alguna forma podemos regresarle a la naturaleza. Bueno, de mi parte esto es todo por el tema número 2, principio de la sustentabilidad. No te olvides de que si tienes alguna duda o pregunta referente a este tema, me puedes mandar un mensaje en la plataforma de Teams, en el apartado del chat, y bueno, no olvides consultar tus actividades a realizar referente a este tema. Bueno, me despido en esta ocasión, deseándoles buena tarde, buenos días, buena madrugada, dependiendo
el momento que me estés sintonizando y viendo en este video. Y bueno, pues nos estamos viendo pronto. Hasta luego y que estés bien. Bye.